Hola, soy Patricio Deñas y el tema del que voy a hablar hoy en Historia de México va a ser Adolfo de la Huerta. Un poco de los antecedentes de Adolfo de la Huerta, quien fue presidente interino de nuestro país en el año de 1920. Todo nace porque hubo un golpe de Estado hacia Venustiano Carranza por parte de Pablo González, que tenía su movimiento armado en Monterrey, y Francisco Villa, que tenía su movimiento armado en Chihuahua. Venustiano Carranza huye de la Ciudad de México donde estaba el poder federal y huye para poner su gobierno en Veracruz. En el camino se asalta su tren y tiene que huir a Tlaxcaltongo, en donde muere y es asesinado. ¿No? Ahí se ve el mapa que estaba en el municipio de Puebla, Tlaxcaltongo, y le faltó llegar a Veracruz para estar vivo. Entonces el Congreso de la Unión de aquel entonces, junto con Villa y Pablo González, acordaron que el presidente interino iba a ser Adolfo de la Huerta. Adolfo de la Huerta entra en sí con el grupo de los sonorenses, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Y la única función que tenía como tal Adolfo de la Huerta era convocar elecciones en el año de 1920. Sin embargo, logra hacer mucho más que eso. Logra darle orden al país mediante el exterminio, bueno, no el exterminio, pero el que ya no habían movimientos de insurrección. ¿Por qué? Porque pacta con Villa el que ya no iba a haber levantamiento en armas, y eso hace que él se vaya solamente a su hacienda y ya no en la guerra de guerrillas. Eso también pasa con Pablo González, lo arresta y se le ofrece el exilio, que él acepta. Félix Díaz, también un muy afamado personaje de la guerra de guerrillas en nuestro país, en la Revolución Mexicana y antes, fue exiliado en nuestro país en 1920 y se rindió. Ahora, las implicaciones de todo esto se vieron reflejadas no en el gobierno de los pocos meses de Adolfo de la Huerta, sino en el de su sucesor, Álvaro Obregón, quien gana las elecciones de 1920, ya que se empieza a pacificar el país de una forma increíble. Ya no habían movimientos de insurrección, efectivamente, como lo vimos en la hoja pasada. Ahora, esto también propició que hubiera una fuerte inversión a la infraestructura del país, la cual había sido fuertemente destruida por los movimientos armados de la revolución. Se empezó a invertir en automóviles, en carreteras, vías de tren, ferrocarriles, puertos, etc. También se frenó mucho el descenso poblacional que ya se había tenido por las muertes de la revolución. Se observa bien que el censo de 1910 decía que habían 15 millones de personas, y en 1920 hubo un descenso a 14.3 millones de personas, es decir, 825,000 personas aproximadamente. Esto fue bastante positivo. Gracias.